El movimiento Siempre Alerta, a favor de la prevención del abuso infantil, presenta Sin Filtros, donde abordaremos el tema Hablemos del ciberacoso, impartido por Jesús Eduardo Rodríguez Martínez, licenciado en Criminalística y Ciencias Periciales, maestría en Psicología Criminológica y Forense en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla. Actualmente, subdirector de Prevención al Delito en el municipio de Tecomatlán, Puebla. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Siempre Alerta en una nueva sección que es Sin Filtros, y hoy tenemos como invitado especial a un experto que se llama Jesús Eduardo. Él es un licenciado y maestro con mucha capacidad para podernos hablar de este tema que es muy importante, que es el ciberacoso. Y muchos no sabemos qué es lo que significa, pero él nos puede explicar de qué se trata esto y de qué manera podemos aprender a no sufrir de esta situación que ahorita es tan actual. También quiero invitarles a todos los que están viendo esta transmisión que le den like, que lo compartan con cada uno de sus contactos, lo pueden transmitir o pasar en Facebook, ya tenemos esa ventaja, en WhatsApp. También quiero darles la bienvenida a todos los que nos están viendo desde nuestro país, en México, pero también a todos los que nos sintonizan de nuestros países vecinos como Colombia. Les queremos dar un gran saludo, también a todos los de Perú y a todos los que nos están viendo. Así que quiero presentarles a este experto. Su nombre es Jesús Eduardo Rodríguez Martínez y él es licenciado en... A ver, espérame tantito. Él es licenciado en Criminalística y Ciencias Periciales. También tiene una maestría en Psicología Criminológica y Forense. Lo estudió en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla y también es subdirector de Prevención al Delito en Tecomatlán, Puebla. Y bueno, ahora sí le dejo el lugar al licenciado Eduardo para que él nos platique más de su trabajo y de igual forma nos pueda presentar este tema tan especial. Hola, licenciada Pamela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien. Qué bueno, me alegra. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Eduardo, como dice la licenciada Pamela, soy licenciado en Criminalística y Ciencias Periciales y pues tengo la maestría en Psicología Criminológica y Forense. Me formé en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales y actualmente laboro en el área de prevención del delito en el municipio de Tecomatlán, Puebla. También les quiero presentar, tengo un invitado especial, se llama Irwin, él es estudiante de primaria. Bueno, es graduado ya de la primaria aquí en Tecomatlán y con él he venido generando un tipo de pláticas sobre prevención del delito y algunas otras conductas delictivas como lo es el bullying. Saludos, Eric. Hola, buenas tardes. Ok, como bien dice la licenciada Pamela, el día de hoy estaremos hablando acerca del ciberacoso. Yo creo que la mayoría de las personas conocemos qué es el acoso o qué es ser acosado en un aula de clases. Pero tenemos como poca relación con lo que es el ciberacoso, que sería el acoso a través de las redes sociales. Creo que les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el tema como tal y se los explicando poco a poco. Claro. Sí, puedes compartir si gustas, ya está listo. Sí. Bueno, voy a ver cómo se hace esto. Okay. ¿Me puedes indicar más o menos en qué parte se comparte el problema? Sí, mira, en la parte inferior del Zoom
Ahí creo que es donde están tres puntitos, ahí le tienes que dar para poder transmitir. Ahí ya te da la opción de compartir pantalla. ¿Lo has encontrado? Ah, ¿Ya está? sí, ya está. Ya vemos toda tu pantalla. Van a ver un montón de archivos que tengo aquí. Voy a tratar de abrir el indicado. Bueno, mientras tanto, les comento entonces. Como les decía, todos tenemos como una noción de lo que es el bullying, lo que es el acoso, pero pocos sabemos qué es el ciberacoso, el ciberbullying, y otra cosa importante de la que hablaremos hoy, que es el grooming. Vamos a empezar por desglosar qué es el bullying. No sé si me puedes apoyar en esto, Irving. ¿Qué recuerdas que es el bullying? Es lo que vimos en la escuela hace unos cuantos meses. Sí, sí te acuerdas. Bueno, a ver, te ayudo. ¿Recuerdas que en la escuela dijimos que el bullying o el acoso es cuando una persona violenta los derechos de otra persona? ¿Por cuál motivo? Ya sea por... Pues puede ser su raza, su color de piel, su nivel socioeconómico. Ajá. ¿Qué más? Pues por cómo se viste, y también puede ser como sus actividades o sus costumbres. Ajá. ¿Qué más? ¿Habíamos mencionado otra cosa? Y a veces es por orientación sexual. Uh-huh. Y muy bien. Dijimos que una persona se dice que sufre acoso cuando se le violenta, ya sea por medio de burlas, por medio de maltratos, golpes, humillaciones, aislamiento social, bromas pesadas, ya sea por su color de piel, por su religión, por sus costumbres, por su etnia, ya sea porque es indígena o porque es de otro tipo de otro tipo de sociedades, ¿sí? ¿Qué más? Dijimos también que era por su orientación sexual, que puede ser criticado o incluso podría ser burlado o sometido por ese tipo de situaciones. El ciberacoso pues no está alejado de eso. ¿Ya se ve en pantalla, Pamela? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, el ciberacoso tenemos entonces que es el uso de las redes sociales en las distintas plataformas virtuales con el fin de molestar o acosar a una persona. Es importante que tengamos en claro que es una red social y que es una plataforma virtual. La mayoría de las personas lo confundimos. Vamos a tratar de darle aquí como guía a esto, ¿no? Para empezar, una red social. Una red social va a ser un conjunto de personas que están vinculadas entre sí, ya sea porque son familia, porque son amigos de la escuela, porque son amigos del lugar donde viven, porque son compañeros de trabajo, porque son primos, porque les gusta algo en común, tienen un interés afín. Eso va a ser una red social. A lo largo de la historia, las personas siempre nos hemos como relacionados socialmente con otras personas, ¿cierto? Por ejemplo, antes, algunos hombres se reunían para hablar sobre negocios, o las mujeres se reunían para hablar sobre asuntos del hogar, tal vez. Es lo que pasaba anteriormente. O los grupos que tenían de caza, para salir a cazar animales o para conseguir alimentos, eso se entendían también como redes sociales. Era un grupo de personas que se reunían por un bien en común o por un interés afín. En la actualidad, pues tenemos que eso también se ha traspasado hacia lo que son las plataformas virtuales y los dispositivos con conexión a internet, como lo es una computadora, como lo es un celular, como lo es una tablet, ¿sí? Las plataformas virtuales o las social media
Por otro lado, son aquellos lugares donde vamos a esparcirnos y a vincularnos con otras personas. Es como si fuera tal vez una plaza comercial, como si fuera un cine, como si fuera tal vez un boliche, como si fuera un billar, ¿sale? A esto lo vamos a entender como plataformas virtuales. Va a ser el lugar a donde van a llegar las personas y se van a reunir porque tienen tal vez algún gusto afín, un interés afín, o porque son familiares, o porque son amigos de la escuela, o porque son compañeros de trabajo, ¿sí? Tenemos en México que las principales plataformas virtuales pues son actualmente Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube. Ahorita está muy de moda el TikTok. En su momento también estuvo el Tumblr. Y otras redes sociales, otros medios sociales, que son lugares donde la gente con un gusto afín pues va a ir y se va a involucrar. Estas plataformas virtuales pues nos favorecen mucho a nosotros como personas, es más, nos hacen o nos facilitan la vida diariamente, pero a veces hay personas que las emplean o las utilizan de una mala manera, y es aquí cuando vamos a hablar entonces del ciberacoso, ¿sí? El ciberacoso entonces lo vamos a entender como el uso de las redes sociales en las plataformas virtuales, donde se va a ejercer un tipo de maltrato hacia una persona. Puede ser que a través de la red social le hagan burlas, que a través de la red social se mofen de ellos, los humillen, los denigren, o que lo hayan hecho con anterioridad tal vez en un espacio público, como la calle, como un salón de clases, como algún lugar donde haya más personas y que sea físico y que se haya grabado y posteriormente se suba a las redes sociales con el fin de aumentar nuevamente la agonía de la persona que está siendo maltratada, ¿cierto? Los actos del ciberacoso van a poseer 3 características concretas. Estas son que el anonimato del agresor, ¿sale? Puede ser que una persona se haga algún Facebook falso o alguna plataforma virtual falsa y a través de esta plataforma virtual pues humille, maltrate o agreda a otra persona. También otra característica muy importante que va a tener esto es la velocidad de difusión que va a tener este maltrato. ¿Por qué? Porque sabemos que Internet, cuando tú subes algo, súper rápido, se empieza a dispersar por todos los lugares y muchas personas pueden tener acceso a este tipo de material. Entonces estaríamos hablando que también la tercera característica concreta que tendríamos en el ciberacoso es el alcance que pueda tener. Cuando nosotros acosamos a alguien presencialmente en una escuela, por ejemplo, pues sabemos que eso va a quedar ahí, entre compañeros de escuela, entre compañeros de salón. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos a través de las redes sociales, pues no sabemos qué alcance vaya a tener. No, obviamente no va a quedar únicamente entre compañeros de escuela, entre compañeros de salón, sino que muchas más personas van a tener un posible acceso a este material que se está subiendo o que se está generando en las redes sociales. Porque sabemos que las redes sociales no son privadas, son públicas, aunque nosotros pretendamos o creamos que las redes sociales van a ser privadas. El ciberacoso va a implicar un daño infligido a través de las plataformas sociales, donde puede prolongarse durante largos periodos de tiempo. ¿Por qué puede prolongarse durante largos periodos de tiempo? Porque tenemos que en Facebook, en Twitter, en el YouTube, en el WhatsApp, existen ciertas cositas que se llaman compartir, retuitear, ¿sale? Entonces, eso va a prolongar tal vez a diferentes espacios, a diferentes personas, y puede que tal vez la noticia deje de ser viral el día de hoy, pero tal vez dentro de muchos años vuelva a ser viral. Es algo que hemos visto actualmente. No sé si hasta aquí hay alguna duda, Ivy. ¿No? Muy bien. El ciberacoso no lo pueden sufrir únicamente los niños. El ciberacoso se puede dividir hasta en 3 partes. Por ejemplo, el ciberacoso entre personas adultas, que obviamente va a ser de un adulto con otro adulto, pero tal vez va a ser una temática muy distinta a la que tienen los niños, ¿ok? Hoy no vamos a hablar en específico del ciberacoso de entre adultos, pero podemos mencionar más o menos por ahí un asunto que tenemos en la región de Tuxtepec, Oaxaca, el caso de Itzel, Cassandra y Fátima. Sale muy sonado. Chicas contactadas a través de las redes sociales que fueron ultimadas, asesinadas y enterradas en una fosa clandestina en la ciudad de Tuxtepec.
¿Cómo operó esto? Una persona se comunicó con ellas a través de internet, les ofreció trabajo, las chicas pues accedieron, dos de ellas, a encontrarse con esta persona. Al cabo de unos días desaparecieron, las tomaron por desaparecidas y finalmente pues fueron encontradas en una fosa clandestina, asesinadas, privadas de su vida. ¿Sale? Esto se dio a través de las redes sociales. Entonces, tenemos que las redes sociales también pueden implicar un peligro para las personas que ya somos adultas, no únicamente para los niños. Pero probablemente sobre este tema estaremos hablando un poco más adelante. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente a lo que son el ciberacoso, pero en cuestión de niños, y como tal vamos a tener lo que es el ciberbullying y el grooming. ¿Ok? Bueno, como les decía, tipos de ciberacoso es el ciberacoso entre adultos, ciberacoso entre menores o estudiantes, bullying, o el ciberacoso de adultos hacia menores, el cual vamos a conocer como grooming. También hay otros tipos de ciberacoso, como el sexting, que es intercambiar tal vez fotos íntimas con otra persona con consentimiento, pero estas fotos íntimas tal vez se van a llegar a esparcir hacia personas que nosotros no queremos. ¿Sí? El ciberbullying, bueno, ya lo definimos. El bullying dijimos que era un maltrato entre iguales, ya sea estudiantes de una misma escuela, niños de edad parecida o adolescentes de una edad más o menos igual, aunque sean de otras escuelas, lo vamos a entender como bullying, ¿sí? Una persona te va a molestar porque tal vez tú piensas de una manera distinta o porque tal vez tienes un color de piel distinto, porque tienes conductas diferentes, gustos diferentes o una orientación sexual distinta a la de los demás compañeros. ¿Sale? En el ciberbullying, como lo mencionamos anteriormente, se va a dar a través de internet, ¿sale? A través de las redes sociales, a través de las plataformas virtuales. En el bullying siempre va a haber tres partes implicadas. Sí, siempre de cajón va a haber tres partes implicadas, queramos o no. La primera parte y fundamental de este tipo de conductas es el acosador, exactamente. ¿Sale? El acosador es el que va a tener la conducta hostil hacia la segunda parte, que va a ser la víctima. Bien, la víctima es en la que va a repercutir la conducta hostil, la conducta antisocial que se está generando a través de las redes sociales. Pero también vamos a tener una tercera parte que es muy importante, que son... ¿Quiénes? Espectadores. Los espectadores. Muy bien. Los espectadores también van a cumplir una función esencial en este tipo de conductas, puesto que muchas veces pueden estar a favor de la persona que está generando el acoso, que está siendo hostil, o a favor de la persona que está siendo victimizada, que está siendo hostigada, que está siendo dañada por un acosador. El acosador, como dice esta diapositiva, es la persona que disfruta y muestra su poder persiguiendo y dañando psicológicamente a una persona. ¿Ok? El acosador yo siempre lo distingo en dos posiciones, en dos partes. Uno es porque la persona vive en un ambiente de violencia, donde únicamente se está generando violencia, donde tal vez su papá es violento con su mamá, o su mamá genera violencia hacia sus hermanos, o sus hermanos generan violencia hacia él, y es lo único que ha conocido esta persona, la violencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues, ¿qué es lo que nos va a ocasionar el niño a través de las redes sociales o en un colegio? Pues que sea violento. La otra opción es que el niño tenga un cierto estímulo a esta conducta violenta. Es decir, muchas personas a veces nos reímos o creemos que es gracia cuando nuestro hijo se equivoca y lo premiamos aparte de eso. Entonces, en ese momento, pues el niño está recibiendo como una información equivocada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tal vez nuestro hijo más pequeño va y le pega o muerde a su hermano mayor. Y entonces a sus papás les parece algo gracioso. Se lo aplauden, se ríen, se divierten y no le ponen ningún castigo, no le ponen ningún tipo de límite. Entonces, ¿qué es lo que genera en el niño? Pues una conducta que va a decir, a mi papá le gusta que yo moleste a las personas, a mi mamá le gusta que yo moleste a las personas, yo puedo morder, yo puedo pegar, no me van a decir nada, me premian, se ríen, se alegran. Entonces, eso está creando una conducta errónea en las personas.
Esta podría ser nuestra segunda opción, Irving. ¿Tú crees que un acosador sea malo o sea bueno? Pues es malo. Es malo, eso es lo que tú percibes. Ajá. ¿Ok? Los acosadores no siempre son buenos, pero tampoco siempre son malos, ¿sale? Los acosadores simplemente son niños, simplemente son adolescentes que tal vez tienen problemas en casa, que tal vez tienen una conducta equivocada o que creen tener un conocimiento erróneo, ¿ok? Los niños acosadores, los adolescentes acosadores no son buenos ni malos, simplemente tienen errores como muchas personas cometemos errores en cierta parte de nuestra vida. Muy bien. Por otra parte tenemos entonces a la víctima. La víctima es la persona que sufre el abuso, el prejuicio a causa de determinada acción o suceso. La víctima siempre la vamos a encontrar como una persona vulnerable, ya sea porque su posición económica no es buena, ya sea porque tal vez tiene una orientación o sexual diferente a la de los demás, o simplemente porque tiene gustos diferentes, tal vez tiene costumbres diferentes, tiene un color de piel que causa ruido en muchas personas dentro de la sociedad, tal vez su etnia es distinta, o tal vez su familia no es como la que conocen habitualmente otras personas. O sea, es una persona tal vez distinta a un grupo o un grupo mayoritario en un determinado lugar, ¿ok? Y esto lo va a volver un poco vulnerable, ¿sí? Entonces, lo que va a buscar el acosador siempre va a ser una víctima a la que pueda someter. Una víctima que tal vez esté en un rango de poder menor que él y que sabe que pues, no lo va a enfrentar o que no le va a decir nada por lo que está haciendo, ¿sí? No sé si hasta aquí muy bien. ¿Sí me estás entendiendo? Ok. Entonces pasamos al siguiente, el espectador. El espectador es una de las piezas fundamentales de esta triada que podemos encontrar en el bullying. El espectador es la persona o el grupo de personas, porque ya cuando hablamos de internet estamos hablando de no nada más una persona, sino de muchas personas que van a tener el conocimiento del momento al que el conocimiento del maltrato al que se está sometiendo a la persona en cuestión, a la víctima en cuestión, ¿sale? Muchas personas lo dividen únicamente en dos partes. En los cómplices que, por ejemplo, le siguen el juego al acosador, o en las personas que tal vez tratan de defenderlo, ¿ok? Yo los voy a considerar en tres partes. Para mí hay cómplices activos, hay cómplices pasivos y hay algo que vamos a llamar como héroes, por así decirlo. Los cómplices activos pues van a ser aquellas personas que ya vieron que alguien más está viendo a una persona y no empatizan con esa persona, no tratan de ser empáticos y decir, oye, esta persona se puede sentir mal por el tipo de cosas que estás haciendo, sino que al contrario, hieren más a la persona diciéndole como algo como se lo merece, o qué bueno porque es determinado color de piel, o a mí también me caen ese tipo de personas, ¿sale? Se unen como al abusador que está tratando de maltratar o de someter a su víctima. Por otro lado tenemos a los pasivos. Un cómplice pasivo es aquella persona que tal vez no va a decir nada, no va a añadir un comentario negativo hacia la persona que está siendo victimizada, pero tampoco va a hacer nada por esa persona. O sea, va a ver el maltrato, no lo va a denunciar, únicamente lo va a dejar pasar y como si la persona no existiera. No va a crear un lazo de empatía con la víctima. Pero por otro lado, y muy favorable, actualmente tenemos algo que lo llamamos héroes de internet. Son esas personas que empatizan con la víctima y tratan de defenderlo en las redes sociales. Actualmente se está dando mucho. Anteriormente eran muy pocas las personas que tal vez saltaban y decían algo más por la persona que está siendo víctima de un maltrato, ya sea físico, psicológico o emocional por parte de un acosador. Actualmente ya tenemos estas personas en Facebook en Facebook y en otras redes, y es muy favorable para la víctima. ¿Por qué? Porque esto alenta a la víctima y no decae del todo, que no se siente solo y siente que tiene un apoyo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más podemos añadir sobre esto? Hablamos ayer, Irving, tú y yo, acerca de unas preguntas que querías hacerme. ¿Okay? ¿Recuerdas que dijimos que te interesaba saber por qué
una persona acosada? ¿Sí? ¿Por qué una persona era un acosador? Bueno, eso creo que ya lo resolvimos en este punto. Hay dos opciones. O es una persona que vivió en una familia con violencia o que viene de un núcleo familiar violento, o es una persona que erróneamente captó un mensaje que decía, ok, si haces esto, a las personas les va a divertir y vas a ser popular, ¿sí? Vas a ser como el centro de atención y obviamente este tipo de cuestiones hacen que tu cuerpo, tu mente se segregue a una sustancia que se llama dopamina y te ponga feliz, ¿ok? Porque está siendo el centro de atención. Cuando también me preguntaste por qué una persona llega a ser víctima, te mencionaba entonces que una persona llega a ser víctima porque lo permite, ¿sale? Porque su posición tal vez es distinta a la de los demás y no tiene o no genera una buena autoestima para autovalorarse, para amarse o para sentirse bien consigo mismo, ¿ok? No siente aceptación. ¿Nosotros podemos ser víctimas de acoso? Sí, todos podemos ser víctimas de acoso, ¿ok? Recordemos que todos somos distintos, todos tenemos diferencias y particularidades que nos hacen diferentes a las otras personas. Tú podrías ser víctima de acoso, podrías serlo, tal vez si encontraras un acosador que viera una parte de ti que es vulnerable. ¿Cuál es la recomendación entonces? Que tratemos de formar como una persona que no sea vulnerable o que no sea susceptible a las humillaciones, a las burlas de otras personas. ¿Vale? Que tengamos un cierto sentido de inteligencia emocional. ¿Cómo podemos lograrlo? Asistiendo tal vez con un psicólogo, una terapeuta, pues tal vez cada 6 meses para que trabaje con nosotros. ¿Ok? También hablamos acerca de... Hay algo que quisiera preguntar o aclarar. Estamos hablando, o el tema que nosotros pusimos, porque no conocíamos lo que ahorita nos estás diciendo, le pusimos, hablemos del ciberacoso. Y ya nos aclaraste que el ciberacoso es relacionado entre adultos o se da simplemente entre adultos. Y ahorita lo que estás hablando o lo que nos estás enseñando es lo que es el ciberbullying, que es entre iguales, o sea, menores de edad, personas que son estudiantes, niños y adolescentes. Eso es el ciberbullying. ¿Sí? Ok. Nada más era eso y ya después vamos a estar hablando de lo que es el grooming, ¿no? Que ya es entre adultos. Iniciamos diciendo que el acoso, que era el maltrato. Sí, porque sí, está bien. Sí, porque sí, yo estaba confundida y para mí ciberacoso y grooming era lo mismo. Ya que estás haciendo esta aclaración, pues estoy entendiendo. También, ¿es lo mismo, o bueno, quiero preguntar, surge lo mismo en lo que es el acosador entre los iguales y lo que es el grooming? O sea, ¿tienen las mismas características o varían? No, la característica obviamente es distinta. Estábamos mencionando que el ciberbullying, las personas van a ser más o menos iguales, ¿no? Equitativo. Tal vez una edad promedio 12 años, o van en la misma escuela, de primaria, secundaria, tal vez en un cierto rango límite de secundaria primaria, entre el sexto y primer año, o segundo año más o menos. ¿Sí? Y en cambio, el grooming va a ser de un adulto hacia un niño o hacia un menor de edad, ¿sale? Siempre va a ser un adulto, un mayor de 18 años, con tal vez una persona que es adolescente, una persona que está en pubertad, o un niño que está en su infancia, ¿no? Un infante. Ok, menor. Ya estoy entendiendo las separaciones. Entonces, aquí también el ciberacoso puede ser entre una persona de 50 años y un joven de 19 años. El ciberacoso. Por ejemplo, podría entenderse. O viceversa, sí, ¿no? Exactamente, ya que son personas mayores de edad. Ok, bien. Ok, el ciberacoso se va a dar entre personas adultas. Es muy improbable, yo creo que entre 19 años se dé 19 y 59 años, ¿me mencionabas? Ajá, más o menos. Yo creo que este tipo de conductas tal vez ya serían más como un acoso sexual a través de las redes sociales o algo así. Pero puede llegar a suscitarse. No sé si tengas todavía dudas. De hecho, hay una pregunta que están haciendo, dice, ¿puede ser que una persona pueda ser victimario, víctima, espectador en circunstancias diferentes?
O sea, que juegue los tres roles, un adolescente, un niño o en cualquiera, juegue los tres roles en situaciones diferentes. Claro que sí, una persona puede jugar los tres roles en situaciones distintas. Hablamos de que un niño que genera violencia es muy posible que esté siendo víctima de violencia. Entonces, en este caso, obviamente, cuando hablamos de que es víctima de violencia, ya estamos hablando de que no es un acosador, sino que es una víctima. Y seguramente puede ser espectador de algún otro tipo de violencia que se esté generando tal vez en su entorno familiar o en su entorno de amigos fuera de la escuela, por ejemplo, porque los niños o los adolescentes no únicamente tienen grupos de amigos en las escuelas, sino que también en las colonias o en las zonas donde viven, pues tienen un grupo como de amigos en donde muy posiblemente pueden llegar a ser espectadores, o inclusive en su misma casa pueden llegar a ser espectadores de una violencia que se esté generando tal vez entre sus padres o entre sus padres hacia sus hermanos. ¿Sí? Entonces el niño lo que está viendo es violencia y obviamente está expresando violencia. Sí. Okay. ¿Sí, Pame? Sí. Okay. Entonces, íbamos a hablar acerca de las cosas, las consecuencias que puede causar o generar el ciberacoso, el ciberbullying en sus víctimas. ¿Qué tenemos primero? Y antes que nada, es lo más importante de mencionar, ¿sale? Una baja autoestima. Lo que vamos a tener de entrada es una baja autoestima en la persona que está siendo victimizada. Y una baja autoestima es prácticamente un todo. Una persona que tiene baja autoestima no se ama, no se valora, no se quiere. Inclusive puede llegar a dañarse. Cuando hablamos de una persona que tiene baja autoestima, muy probablemente esa persona va a estar triste la mayor parte del tiempo. Y cuando una persona está triste por mucho tiempo o la gran parte del tiempo, ya estamos hablando de que va a existir un tipo de depresión, y la depresión siempre va a ser la antesala del suicidio. ¿Sí? Muchas personas que son víctimas del bullying, del ciberbullying, pueden llegar a suicidarse inclusive por la falta de autoestima que está generando el abusador en ella. Otro tipo de conductas o consecuencias que puede generar el acosador en su víctima va a ser obviamente un estrés porque siempre va a vivir estresado por la conducta agresiva que está recibiendo día con día. Puede también generar miedo, puede generar pánico, daño psicológico. Bueno, estas conductas, por ejemplo, ese tipo de trastornos se van a puntualizar tal vez a través de su vida adulta inclusive. Cuando hablamos tal vez de casos de selección de personal, por poner un ejemplo, en la policía. Cuando una persona no es apta para cierta función, pues obviamente lo van a descartar de la función para la que él está aspirando. Supongamos que una persona que sufrió bullying en su infancia, en su adolescencia, va y solicita pues ingresar a una corporación. ¿Okay? Esta persona en su infancia pues sufrió, no sé, maltrato y vivía con miedo. El miedo es algo que puede desarrollar nuevamente cuando se es adulto. Entonces, hay algo que se llaman exámenes de control y confianza, en los que te perciben cómo te vas a desenvolver en tu carácter ya de profesional o de profesionista dentro de este ámbito policial. Entonces, si obviamente ellos ven que la persona es una persona que tiene miedo o que puede llegar a generar miedo o algún tipo de conducta de estrés, va a ser descartado este proceso y obviamente no va a ser seleccionado como un aspirante a ser policía. ¿Sí? O sea que el bullying, el ciberbullying, puede llegar a repercutir en la vida adulta de una persona que lo sufrió ya sea en su infancia o en su adolescencia. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna otra duda o pregunta. No. ¿No? No. Vamos bien. Vamos a poner entonces un caso, ¿no? Andrea Ríos, 14 años. Esta niña sufría humillaciones por parte de sus compañeras de la escuela. ¿Okay? Humillaciones que fueron agravadas en una apuesta que hicieron estas niñas con un muchacho que le gustaba a Andrea. ¿Okay? Era una niña vulnerable, era una niña de escasos recursos, con un color de piel pues poco favorecida en lo que es el país.
Porque cuando hablamos del país sabemos que hay colores de piel que son poco favorecidos. Eso es un hecho, es algo real, es tangible y se puede demostrar en base a estudios. Bueno, esta niña, esta chica la contacta este muchacho que le gustaba a través de internet y le invita a salir. Pretende ser su novio, se hacen novios y más adelante a través de una plática pues le pide ciertos tipos de fotos que son un poco íntimas. La chica accede a enviárselas, este chico las obtiene, las comparte con las chicas que molestaban a Andrea y estas las suben a internet. Las suben a una página social, las dispersan por toda la página social, muchos tienen conocimiento de estas fotos y pues obviamente se genera un tipo de maltrato hacia Andrea. ¿Repercusiones? Claro que puede tener repercusiones. Las fotos pueden caer en manos equivocadas de personas que vamos a hablar un poquito más adelante en esta plática. Las fotos, obviamente, al ser mostradas en público, pues van a causar un tipo de daño psicológico en Andrea. Van a causar desconfianza, van a causar estrés. Imagínate, si alguien se burla o habla acerca de esas fotos, pues va a causar angustia y tal vez una pérdida de autoestima en la chica que está siendo expuesta a través de las redes sociales. ¿Sí? Ese es un caso verídico y como este caso, pues hay muchos más. El desenlace, la chica se suicidó, no pudo con la presión social y pues se decidió quitarse la vida. Hay muchos otros casos. Sí, dime. ¿Me ibas a decir algo? Sí, o sea, estoy entendiendo. Entonces, el ciberbullying es como una extensión de lo que se da, del bullying que se da presencial. Puede ser una extensión. Sí, o sea. Como generalmente se podría decir, ¿no? Como un 60% podría ser. No tengo exactamente las estadísticas de qué porcentaje de las personas que son agredidas en colegios puedan ser agredidas a través de redes sociales, pero puede suceder, ¿ok? Una conducta de agresividad en un colegio, en una escuela, puede extenderse a través de las redes sociales y muchas veces, bueno, actualmente se está generando mucho esta conducta, más en este tiempo que estamos viviendo a través de las redes sociales por la pandemia que nos acontece al día de hoy. ¿Sí? Al día de hoy muchas personas utilizamos las redes sociales, sí, no solamente para comunicarnos con nuestros amigos o para, bueno, tener pláticas de estudio como esta, sino también para molestar a otras personas, ¿sí? También como para seguir con ese tipo de saciación que nos da que una persona se sienta victimizada por nosotros o por un grupo de personas en especial. Y nosotros muchas veces hemos sido partícipes de esas humillaciones. O, bueno, yo por asegurar un caso, podría hablar de una niña de primaria que la subieron con un filtro como de un changuito. No sé si alguna vez lo llegaste a ver. Alguna de sus compañeras subió ese video de una niña que pedía que ya no la grabaran y tenía un filtro de changuito. La verdad, a muchas personas pues les pareció gracioso, pero si te pones a pensar en la angustia que sufría esa niña, pues ya estamos hablando de algo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar empatía con las personas que están siendo victimizadas o que están sufriendo un tipo de acoso en este momento. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta también? Bueno, hay otra pregunta igual aquí que dice que entonces logran entender que las víctimas y los victimarios han tenido una vida de violencia. Creo que eso lo explicabas en un principio, ¿no? Decías que puede ser que tú pones a los victimarios en esa zona, ¿no? En el área de que han sufrido vida de violencia o que simplemente les agrada hacer la violencia porque siempre se les aplaudió o no se le pusieron límites al momento de cómo comportarse con las demás personas. Así es, hablábamos de que un victimario muy posiblemente fue un niño o un adolescente que sufrió violencia y como es lo que aprendió, es lo que ejecuta contra otras personas. O que tal vez cierto tipo de conductas le fueron aplaudidas, sintió satisfacción, cree que eso es divertido y que genera como alegría en las personas y pues obviamente lo hace. La otra cosa es porque quiere ser popular, porque quiere sentirse el centro de atención de algún cierto lugar
y pues busca obviamente a una persona que sea vulnerable y que sepa que no le va a llevar la contraria o que se va a imponer a lo que él está realizando o a la conducta que él está realizando. Siempre va a ser un grupo vulnerable el que sufra la violencia. Sí, yo supongo que estas preguntas las están haciendo personas que quizás se conectaron apenas y no lograron ver al principio el tema o desde un principio, bueno, la que acaba de pasar, porque ahorita están haciendo una que también se me hace importante. Dice, ¿cómo podemos detectar si un niño o una niña está siendo acosado? O están sufriendo entre ellos están haciendo ciberbullying o está sufriendo grooming. Okay. ¿Cómo podemos detectar si un niño está siendo agredido a través de las redes sociales? Uh-huh. Nosotros conocemos perfectamente a nuestros hijos como padres, ¿sí? Sabemos qué tipo de conductas tienen y cuáles son habituales. Cuando el niño cambia completamente su conducta, es ahí un foco rojo. Algo está pasando con ese niño que está cambiando tal vez su conducta. Tal vez suele ser un niño amoroso, solía ser un niño que le gustaba abrazar, solía ser un niño que se jugaba, se divertía, reía cada rato, y ahora está teniendo una conducta completamente distinta. Se está volviendo hostil, se está aislando, la mayor parte del tiempo tal vez se encierra en su cuarto, no sale, no saluda, no socializa. Entonces, en ese momento, cuando nos están alertando con un foco que algo está pasando. Y entonces, nuestra tarea como padres, pues es indagar en qué es lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos. Es importantísimo que los padres tengan una comunicación constante con sus hijos. O sea, eso hay que aclararlo. Independientemente de si pasa algo malo o no pasa algo malo, un papá tiene que estar en comunicación constante con sus hijos. O sea, no, eso no hay que dejarlo de lado. ¿Sí? Un papá tiene que decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Con quién estás platicando en Facebook? ¿Con quién estás platicando en tus redes sociales? O sea, no tratar de ser hostigoso, pero sí tratar de tener una sana convivencia con nuestro hijo y que él pues pueda contarnos las cosas y tenga confianza con nosotros, tener una buena comunicación con nuestros hijos. Eso es importante, muy, muy importante. No sé si te ha aclarado la pregunta. Sí, tener una buena comunicación y ver cuáles son las señales de alerta, ¿no? Que son cambios, se podría decir, radicales en los niños, ¿no? Los que nos pueden indicar que están sufriendo algún tipo de acoso virtual o directamente, ¿no? Aquí hay otra pregunta, no sé si tengas tu Face abierto en el celular y puedas ver qué es lo que están diciendo, porque Marisa nos está diciendo que ella entiende que el ciberacoso y el ciberbullying son lo mismo. Entonces ya ahorita si pudiéramos aclarar estos puntos, posiblemente igual entró un poco después, y dice, ¿cuál es el ciberacoso que involucra a los adultos? Y el ciberbullying se da más entre jóvenes y niños. Y eso sí se entiende, ¿no? Entonces, aclarar eso y no sé si ya pudiéramos pasar a lo que es el punto del cibergrooming, para ahora sí ya dejar todo el panorama completo de lo que es el acoso en las redes sociales. Aquí Marisa está haciendo una aclaración. Dice que ella entendió que el ciberacoso y el ciberbullying son lo mismo, pero en el caso del ciberacoso involucra a los adultos y el ciberbullying se da más entre los jóvenes y niños. Ok, el ciberbullying va a partir de un tronco común que es el ciberacoso. ¿Sí? El ciberacoso es el tronco común, es el maltrato o el hostigamiento a través de las redes sociales. Va a haber un ciberacoso entre adultos, que ese lo vamos a apartar del ciberacoso entre jóvenes o entre niños, al que vamos a denominar como ciberbullying. Y por otro lado vamos a tener el cibergrooming, que es de un adulto hacia un niño. ¿Sí? ¿Quedó clara la duda? Yo creo que sí. Sí. ¿Sí? Y bueno, aquí para mostrar unas estadísticas, tenemos que en México 7 de cada 10 niños bullying. ¿Vale? En alguna etapa de la vida sufrieron bullying, ya sea en la primaria, ya sea en la secundaria, en la preparatoria. 7 de cada 10 menores de edad sufrieron bullying. Esta es una estadística por la ONG que nos menciona lo que mencionaba. Es decir, que si estamos hablando de que 7 de cada 10 niños, estamos hablando de que en México hay una población de 40 millones de niños. Es decir, que 28 millones de niños están padeciendo este tipo de conductas antisociales solamente en México.
En el mundo se habla de que 2 de cada 10 niños sufren bullying, es decir, que entonces nosotros no estamos cumpliendo con la estadística mundial, lo que nos hace creer que en México es un país donde se genera más bullying. Y pasamos a lo siguiente. ¿Sabías que México tiene los mismos casos de bullying que Portugal, Bélgica, Uruguay y Chile juntos? ¡Hala! O sea, 4 países juntos generan el mismo número de acosos virtuales y en salones de clases que un solo país. Y nos lleva a la última y siguiente estadística. México se encuentra en primer lugar a nivel mundial en casos de bullying. ¿Sí? Entonces, esto nos va a llamar mucho la atención porque seguramente alguno de nuestros hijos pues está generando ese tipo de conductas o está siendo víctima de este tipo de conductas. O seguramente sabe que alguien más está sufriendo este tipo de conductas. Entonces, creo que es importante en que veamos y hablemos con nuestros hijos para ver qué es lo que están haciendo tal vez en su salón de clases o a través de las redes sociales. Recordemos que las redes sociales o un dispositivo que está ligado a Internet tienen que tener una supervisión adulta si lo va a utilizar un niño. ¿Sale? No podemos únicamente darnos el celular a un niño y esperar que él lo sepa manejar adecuadamente, lo sepa utilizar como si fuera un experto, porque tal vez sí le va a picar y va a aprender, no sé, va a aprender exporáneamente cómo usar el celular o cómo subir una imagen o cómo escuchar un audio o cómo reproducir un video. Pero lo que no va a saber el niño es los peligros que pueden surgir a través de las redes sociales o las consecuencias que pueden tener una foto que haya subido de una persona o los datos que pueda revelar hacia otras personas. ¿Sí? Entonces, yo creo que los papás es muy importante que supervisen qué es lo que hacen sus hijos cuando les prestan un celular, cuando les prestan una tablet, cuando les prestan una computadora. Bueno, teniendo claro este tema, yo creo que es conveniente que pasemos al siguiente. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta muy importante. ¿Crees que sabes quién te está hablando en Internet? Yo creo que esa es una pregunta que nos deberíamos hacer todo el tiempo, tanto niños como adolescentes y adultos. ¿Vale? ¿Quién nos está hablando de Internet? ¿Sabemos realmente quién es la persona que está del otro lado de nuestra computadora, del otro lado de nuestro celular? ¿Lo conocemos realmente? Y esto nos va a llevar a hablar acerca de el grooming. ¿Vale? ¿Qué es el grooming? Aquí en la pantalla pues, que les estoy compartiendo vamos a tener un concepto por la organización Save the Children. ¿Sí? Esta nos dice que el grooming son las acciones que lleva a cabo un adulto haciéndose pasar por un niño. O sea, un adulto se hace pasar por un niño a través de las redes sociales para cometer esta conducta. ¿Vale? Puede ser a través de redes sociales como las que conocemos, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, Tumblr, e inclusive a través de los videojuegos, como es el actual Call of Duty o el Free Fire o el Fortnite. ¿Sale? Son videojuegos que nos conectan con otras personas que tal vez nosotros no conocemos y que no sabemos quiénes son en realidad. Es un mundo virtual. No nos vamos a adentrar únicamente en Facebook, sino que puede ser en cualquiera de este tipo de redes sociales de donde un adulto que se hace pasar por un niño puede obtener información de ese niño. ¿Sale? ¿Cuál es el motivo por el que se hace pasar por un niño? Pues un niño generalmente nos va a dar confianza, ¿no? Estoy hablando de un niño tal vez, no sé, de N cantidad de años, 7 años, 10 años, 12 años, 13 años, 15 años, 16 años, tal vez, por decir un número. ¿Okay? Y esto lo hace para ganarse la amistad o la confianza del niño o adolescente con el que va a estar hablando. ¿Vale? Va a utilizar el engaño. Es prácticamente lo que hablamos en las escuelas, cuando tratamos de prevenir la trata de personas o el secuestro de niños. ¿Okay? No hablar con desconocidos, no hablar con personas extrañas, no te fíes de personas que te muestran una cara o quieren agradarte porque pueden tener otro tipo de fin, pueden llegar a tener algún otro fin para satisfacerse a ellos mismos.
Entonces, estamos hablando de que una persona adulta se hace pasar por un niño con el fin de ganarse la confianza de otro niño o niña a través del engaño, a través de las mentiras. ¿Y cuál es el fin de esta persona adulta? El fin, pues, es pedirle tal vez imágenes eróticas, pedirle tal vez actos con contenido sexual explícito o erótico para satisfacerse sexualmente, abusando incluso o buscando incluso un encuentro sexual. Esto es lo que puede pasar y ha pasado. No sé si me permiten leerle, tengo aquí un texto que dice, relata la historia de un niño que se llama Mauricio, de 10 años. Este niño que se llama Mauricio le pidió a sus papás que le generaran una cuenta de Facebook, ya que quería ponerse en contacto pues, con sus amigos de la escuela. Su papá no le pareció una mala idea, le generó una cuenta de Facebook que generó o ligó directamente al correo electrónico del papá. Generó su cuenta de Facebook, empezó a invitar a sus amigos de la escuela, pero este niño recibió una invitación de otra niña que se le hizo conocida, una niña de aproximadamente 12 años, 13 años. Este niño aceptó a esta niña y la niña empezó a hablar con él. ¿Sale? Llegaron a cierta intimidad en cuanto a sus conversaciones hasta que se ganó la confianza del niño Mauricio de 10 años. Una vez que esta niña se ganó la confianza de Mauricio, empezó a pedir fotos pues, de carácter erótico, de carácter sexual. Le pidió primero una foto de su pecho, quería una foto de simple de él. El niño accedió a enviársela porque pues es una niña. ¿Qué podría causar? ¿Qué daño podría tener el niño si le enviaba una foto de su pecho a una niña? Esta niña prosiguió y la segunda vez que le pidió una imagen fue una foto en calzoncillos, en boxers. El niño aceptó, le envió la foto en donde sale en boxers. Luego, pues ella también enviándole fotos de ella, le pidió otra foto, un poco más ya sexual, sin ropa, le pidió una foto desnudo. El niño de 10 años, que a mí se me hace pues, una edad donde es muy pequeño, aceptó enviarle la foto y la niña se quedó con la foto. Pasó el tiempo y la niña pues ya buscó un contenido sexual un poco más explícito. ¿Sí? Le pidió al niño que se masturbara frente a su cámara y le enviara el video. Al niño ya le generó un poco de ruido este tipo de acciones y le dijo que no lo iba a hacer porque le daba pena. Entonces, en este momento, la niña volteó el papel y lo empezó a chantajear. Empezó a decirle que si no hacía lo que él le pedía que hiciera, lo que ella le pedía que hiciera, ella le iba a mostrar esas fotos a su papá y las iba a subir a internet. El niño temeroso, pues, hace este tipo de conductas, genera el video y se lo envía a la niña, sin decirle o sin comentarle nada a sus papás, porque obviamente tenía miedo de lo que ellos pudieran hacerle o pudieran decirle. ¿Cómo terminó esta historia? El papá, revisando sus emails, se da cuenta de las conversaciones que está teniendo su hijo con una niña de 13 años en apariencia. Ve que se envían fotos de contenido sexual, revisa su Facebook y pues obviamente a él se le hace extraño que una niña de esa edad le pida ese tipo de contenidos a un niño de 10 años. Lo que hace el papá es meter una denuncia con la policía cibernética, rastrean el perfil de la persona que estaba solicitando las fotos y pues la sorpresa que se llevaron es que no era una niña de 13 años, era un adulto de 34 años que se dedicaba a coleccionar fotos, videos sexuales de niños que posteriormente iba a vender con otras personas o que vendía con otras personas en el mercado negro. Como esta historia, hay muchísimas más, inclusive historias en las que se concretan cierto tipo de encuentros en los que obviamente el menor termina siendo abusado por parte del victimario, por parte del agresor. Sí, a estas personas que hacen este tipo de conductas los vamos a conocer como pederastas, están cometiendo un delito. ¿Sí? Generalmente se le llama pedofilia cuando hablamos que un adulto le gusta tal vez físicamente un niño o convivir con niños, se les va a llamar pedófilos.
pero cuando ya se comete una conducta delictiva, como es solicitar contenido sexual a través de fotos, videos, o concretar una violación sexual hacia un niño, se le va a llamar pederasta. ¿Sí? Bueno, como les mencionaba, hay otros tipos de casos en donde se concreta el encuentro entre el menor y el adulto. Obviamente el menor sigue creyendo que es un niño, pero cuando se da cuenta, pues quien aparece realmente es una persona adulta. ¿Sí? Este tipo de situaciones se da más entre niñas que entre niños, se da más entre mujeres adolescentes que entre varones adolescentes. Es decir, que este tipo de conductas afectan más a las mujeres que a los niños, que a los hombres. No sé si tengo alguna pregunta. Sí, bueno, nos están pidiendo si medidas de prevención, qué es lo que podemos hacer para prevenir estas situaciones. Y también me gustaría preguntar, ahorita tú estás diciendo, bueno, primero vamos a contestar esta. No sé si tengas las medidas de prevención para que estemos al tanto, aparte de los foquitos rojos, ¿qué es lo que podemos hacer? Igual yo había visto que no está permitido que menores de 11 o 13 años tengan perfiles de Facebook, de Instagram o en alguna red social. No sé si me puedes verificar esto. ¿Me puedes volver a repetir, Pablo, por favor? ¿Mande? ¿Me puedes volver a repetir? Bueno, una es cuáles son las edades adecuadas para que los niños puedan tener alguna red social. Yo había visto que es tienen que ser mayores de 13 años o de 11, no recuerdo bien la edad, porque si no, no es legal que un niño de cierta edad, 10, 11, 9, 8, tenga un perfil de Facebook, de Instagram o de alguna red social. Entonces, eso, no sé si lo sepas. Igual nos están preguntando cuáles serían o qué medidas de prevención nosotros debemos de tomar como adultos para que nuestros niños no sufran de grooming o de grooming, ahorita que estamos ya en el tema precisamente que es el grooming. Bien. Sí, hay una especificación en Facebook que dice que las personas menores de 13 años no pueden tener un perfil de Facebook. Uh-huh. Haciendo hincapié en esto, pues tenemos la historia, como les mencionaba, de Mauricio de 10 años, pero la cuenta fue al correo electrónico de su papá. Es decir, que él favoreció la situación para que él pudiera tener una cuenta de Facebook. Facebook es muy... No te puedo decir que obliga a las personas a no tener Facebook, ¿okay? Pero sí marca como esa distinción de decir, ¿sabes qué? Si no tienes 13 años, no te das un Facebook. ¿Se puede burlar? Sí se puede burlar, porque es muy fácil mentir sobre tu edad, sobre tu nombre en esa red social. O sea, inclusive yo en mi red social tengo un nombre que pues nada que ver con el que yo tengo realmente. Sí. O sea, no sabes saber, es muy posible cambiarnos el nombre en la red social, cambiarnos de edad, cambiarnos tal vez el lugar de residencia, que también yo hago eso en mi Facebook, por ejemplo. Tengo un lugar de residencia completamente distinto al que realmente tengo. ¿Okay? Entonces, ¿se puede volar? Sí. Lo recomendable es que un niño no tenga una cuenta de Facebook hasta que tenga tal vez una inteligencia emocional adecuada o sepa tal vez tomar ciertas decisiones acerca de a quién aceptar, a quién conocer, con quién platicar o en qué sitios web navegar en lo que es a través de una computadora, a través de un dispositivo celular o a través de una tablet. No existe una edad así como adecuada o una edad reglamentaria para tener una red social. Para prevenir esta conducta, yo creo que lo más recomendable es que si nuestros hijos van a tener un celular con acceso a internet, o van a tener una tablet, o van a tener una computadora con acceso a internet, si nuestro hijo es un niño de 8 años, una niña de 10 años, de 12 años tal vez, pues tener una supervisión constante, que no sea un equipo privado para él o para ella, sino que ese equipo tenga, obviamente, acceso a su papá o su mamá, para que pueda estar revisando con quién platica, con quién, qué es lo que hace y qué cosas puede estar haciendo en internet que puedan llegar a causarle daño. Entonces, la mejor medida de prevención es que el papá, si le va a dar un equipo celular a su hijo, supervise qué es lo que hace su hijo con ese equipo celular.
Otro tipo de prevención, Aunque obviamente, los es niños no quieran, ¿no? O sea, es responsabilidad de nosotros como adultos estar revisando qué es lo que nuestros hijos están haciendo. Y bueno, al menos yo recuerdo que cuando estábamos en la época en la que estaba entrando Facebook, el Messenger, bueno, yo soy de la época del Messenger y todo, este, estas situaciones no estaban como en la actualidad, o sea, es como apenas estaba empezando todo esto del internet, de estar en contacto con otras personas y así, pero solamente tú podías tener el correo de las personas que conocías, no es así como que, oye, dame tu correo y te agrego, ¿no? No era tanto como que cualquier persona podría mandarte una solicitud de amistad y tú, mira, lo voy a aceptar porque tenemos a 5 conocidos o porque tenemos a 120 y tantos conocidos, pero no sé quién es, pero lo conoce, no sé, mi mejor amigo lo tiene agregado y, pues lo voy a aceptar. Entonces, tener ese, sería también como educar, ¿no? A nuestros hijos que no tienen que estar agregando a cualquier persona, sino realmente personas que conozcan, o nosotros estar verificando que los contactos de nuestros hijos sean personas que nosotros como adultos conocemos, ¿no? O que tenemos conciencia de, él es fulanito de tal, y verificar, como ya conocemos quién es, o conocemos a sus papás, o conocemos a la persona que es, aceptar que lo tenga como contacto. Esto también podría ser una medida de prevención, ¿no? sí, pues, claramente, lo que te mencionaba, no podemos estar confiando en personas desconocidas, no podemos estar confiando en personas que no conocemos, no sabemos qué tipo de personas sean. Si a veces las personas que conocemos pueden llegar tal vez pues a violar tal vez la confianza que tenemos hacia ellas o ser totalmente lo opuesto a lo que nosotros creemos. Ahora imagínense una persona que es un completo desconocido o desconocida. Yo inclusive, bueno, en mi red social, yo no acepto a cualquier persona. O sea, yo trato de saber quién es esa persona antes de aceptarla. ¿Por qué? Porque es una medida de prevención. Yo no sé qué es lo que quiere una persona desconocida con la información que yo tengo en mi red social. Y bueno, debo aclarar por otro lado que la información que tengo en mi red social pues no es completamente indicatoria de lo que soy o de quién soy o de dónde estoy. ¿Okay? No es una información personal que le pueda dar a otra persona las herramientas para en cierto momento pues acosarme, maltratarme o inclusive cometer algún tipo de delitos como robo, extorsión, secuestro hacia mi persona. Y eso es algo que también deben tener los niños y los adultos, porque hay muchos adultos que ponen hasta dónde están comiendo. La famosa ubicación, ¿no? O me encuentro en tal lugar. Exactamente, o cuando sus hijos están en la escuela, y viene mi bendición y les toman una foto en la escuela de la que están saliendo, ¿no? Y es información muy sensible, es información que otras personas pueden utilizar en contra de esa persona. Los objetos materiales que se tienen, los vehículos que se tienen, las propiedades, los lugares que frecuentan, te van a dar una indicación de si esta persona puede o no tal vez pagar cierta suma monetaria para generar un rescate, tal vez en cierto momento que se piense de algún secuestro, ¿no? Sí. Entonces es muy importante, como otro método de prevención, pues no poner toda la información relevante de nuestra vida en las redes sociales, porque puede llegar a ser muy peligroso. Sí. Entonces tenemos 3 fundamentales, que es, en el caso de los niños, que los adultos les supervisen sus redes sociales, su dispositivo celular, su computadora, su tablet, que sea un dispositivo conectado a internet, pero compartido con un adulto, que tenga la posibilidad de supervisarse. Y eso es muy importante. Recordemos que ellos son los niños, nosotros somos los adultos. Nosotros no podemos obedecer a lo que los niños quieran, sino al revés. Ellos tienen que seguir las indicaciones que nosotros les estamos dando. Se las damos por algo, no porque queramos estarlos sometiendo, porque queramos que pues estén como esclavos a nuestra merced. No, se las damos en recomendación porque sabemos que hay peligros que pueden llegar a ocurrir, ¿cierto? Sí. No podemos darle total libertad, o sea, inclusive, no sé, cuando tú ibas a la escuela, en la primaria, tus papás siempre iban por ti, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando fuiste a la secundaria, tal vez esporádicamente no fueron por ti o en algún momento te dejaron ir solo a tu casa o con alguna persona conocida, ¿cierto? Pero conforme fuiste creciendo, pues ellos te fueron dando como que... La libertad, ¿no? La libertad, ese empujoncito para que tú pudieras valerte por ti misma. Es lo mismo en las redes sociales, es lo mismo en los dispositivos.
no podemos soltarlos de lleno y decirles, ¿sabes qué? Sí, ve, aviéntate y desenvuélvete como puedas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque también hay peligros dentro de las redes sociales, dentro del internet, hay muchos peligros. Bueno, entonces, supervisión, no aceptar a cualquier persona, menos a las personas que no conocemos, aunque el perfil sea de una niña muy guapa, de un niño muy guapo, tal vez de tu artista favorito, tal vez de alguien a quien tú consideres como, ¿cómo te podría decir? Como un famoso. ¿Sí? Un ídolo, ¿no? ¿Perdón? Un ídolo, los famosos ídolos de internet o de programas de televisión y así, como solía pasar en nuestra época, ¿no? En el Metroflow todos eran una chica muy famosa, pero en realidad nunca fue ella, o sea, eran todos menos ella. Exactamente, la chica en la que todo el mundo tenía su perfil de Metroflow, no sé si lo recuerdan. Era muy famoso, pero nadie sabía quién era realmente. Entonces, perfiles desconocidos. Aunque nos digan que es Lionel Messi, no podemos aceptarlos. Aunque nos digan que es tal vez, no sé, ¿qué artista conoces? Lady Gaga, no podemos aceptarlo, ¿ok? Porque muy probablemente sea una mentira. ¿Por qué? Tendrías que preguntarte, ¿por qué Lady Gaga, por qué Lionel Messi me agregaría a mí a Facebook? ¿Por qué me agregaría a mí a Instagram? ¿Me seguiría? Y después, ¿por qué me está hablando? ¿Y por qué me pide este tipo de situaciones? Y es que en algún momento llegamos a aceptarlo, ¿no? La condición es no aceptar personas que no conozcamos. Y no aceptar perfiles que buscamos que puedan estar mintiendo en cuanto a quiénes son realmente, ¿cierto? La segunda recomendación es la información que subimos. No debemos subir toda nuestra información personal porque es información sensible que a muchas personas las puede beneficiar. Pero bueno, creo que es importante regresar al tema del grooming. No sé si queda claro. El grooming es el acto de un acoso de un adulto hacia un niño, utilizando mentiras, engaños para ganarse su confianza. Posteriormente, muy posiblemente se va a utilizar el chantaje cuando el niño ya no quiera seguir teniendo una interacción con esta persona que tal vez ya se volvió hostigante o ya se volvió un poco tóxica para lo que él normalmente conoce. Y entonces viene el chantaje, ¿no? Si no haces esto, voy a hacer esto. Si no haces aquello, voy a contarle esto que me contaste. Y entonces viene el chantaje y el niño termina cediendo. En muchos casos los niños no cuentan este tipo de actividades, este tipo de conductas que están sufriendo en las redes. ¿Por cuál es el motivo? El regaño que puedan llegar a sufrir por parte de sus padres, el castigo. Entonces es muy importante que nosotros como padres les brindemos la confianza adecuada a nuestros hijos para que ellos puedan recurrir a nosotros ante cualquier situación en la que ellos crean que se sienten en peligro, se sienten hostigados. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. No, todavía no. Bueno, en la pantalla puedo ponerles un ejemplo, es un perfil falso de Facebook, en el cual la persona que crea el perfil falso se hace llamar Carolina Martínez. La famosa Luna, ¿no? Tiene una imagen de Sol y Luna, tiene otra imagen de una caricatura, seguramente se está haciendo pasar por una niña. ¿Sí? ¿Por qué pone esas imágenes? Porque busca como ligarse con otra persona, empatizar con otra niña que muy probablemente le guste Sol y Luna o muy probablemente le guste este tipo de caricaturas o imágenes. ¿Vale? Tenemos que la víctima la agrega, platica con ella, le empieza a tener como mensajes un poco extraños. Sí, muy extraños. La niña pues se saca de onda y obviamente le pregunta quién eres. Y obviamente le dicen que no tiene edad para hacer ese tipo de situaciones. Seguramente esta es una niña que ya vive educada por sus papás acerca de los peligros de las redes sociales, porque le contestó muy puntualmente qué cosas no puede hacer. O sea, sabe qué cosas no puede hacer a través de redes sociales y obviamente no cedió ante el engaño o hacia el chantaje de la persona que dice llamarse Carolina Martínez y que por las imágenes que tiene asegura ser una niña, seguramente. Y como este caso de Facebook, hay muchísimos, salen muchísimos que tal vez no se logran concretar, pero hay muchos otros que sí se concretan, sí, lamentablemente. Y vuelvo otra vez a hacer hincapié en el caso de Cassandra, de Fátima e Itzel, que fueron contactadas a través de las redes sociales en donde les ofrecieron un empleo, pero se dejaron guiar mucho por el tipo de persona que
que les envió esa solicitud de empleo, ¿no? Según el chico parecía bastante atractivo o guapo, simpático en sus fotos, y yo creo que se fueron con esa confianza o ese exceso de confianza de creer en la propuesta de trabajo que les estaba haciendo ese chico, sin pensar en por qué los citarían en algún lugar donde las recogería otra persona para ir a encontrarse con él en otro lugar. No son cosas que se ponen como en duda, cosas que dices, esto no cuadra, esto no está bien, y obviamente tienes que dejar guiar por tu intuición y decir, ¿sabes qué? No, no voy a acudir, o sea, tal vez yo puedo ese trabajo, pero yo creo que hay algo raro ahí y no ir. En los niños, pues ya sabemos que es mucho más fácil ser engañados, mucho más fácil ser engañados, entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, supervisar sus perfiles, supervisar con quién hablan, si es que tienen un dispositivo celular, y hablar con ellos acerca de este tipo de peligros que pueden llegar a tener en las redes sociales o en las plataformas virtuales a las que ya están acostumbrados, porque los niños ahorita ya te manejan YouTube, ya te manejan el TikTok, ya te manejan el Snapchat, inclusive el otro día me pasó algo muy gracioso. Mi primo, que es mucho más chico que yo, subió unos estados a su Facebook en donde son imágenes editadas con los héroes estos de Marvel, el Capitán América, y entonces yo le pregunté, ¿y cómo haces eso? Y me dijo, no, pues lo hago en Snapchat. Y yo le pregunté, no, ¿y eso qué es? ¿A dónde voy? ¿Dónde lo descargo? Yo quiero hacer uno como eso. O sea, son cosas en las que los adultos ya estamos como en desventaja, redes sociales están innovando y que no sabemos cómo utilizar, pero es importante también que los adultos aprendamos a utilizarlas para que podamos orientar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a los niños más pequeños de nuestro hogar, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Cómo podemos identificar un perfil falso? Obviamente las fotos que va a tener el perfil no van a semblar a una sola persona, pueden semblar a muchas personas en cuanto a su foto de perfil, o puede tener pocas fotos en donde asegure estar él. Por lo general las fotos son un poco borrosas. Actualmente sabemos que las fotos no deben ser tan borrosas porque ya los dispositivos smartphones ya están muy, muy actualizados y ya cualquiera tiene una foto con una calidad impresionante, aunque no tenga una cámara profesional. Entonces, el que tenga una foto borrosa sí nos va a decir algo, sino que eso está mal, está raro, ¿sí? Tener muchas fotos con muchas otras personas, ok, donde no se siente tal vez él o no se presente a sí mismo. Todas las personas estamos como muy apegadas a las selfies. Yo creo que un promedio de tener unas 10 selfies en su perfil de Facebook. Entonces, no encontrar una selfie en un perfil se nos va a dar una indicación de que algo está raro por ese perfil, ¿vale? Que podría ser un perfil falso. Tiene muchos amigos, pero pocas interacciones. Que luego nos encontramos con Facebook que tienen hasta 4.999 amigos. Realmente nadie interactúa personalmente con esa persona, o sea, nadie le pone, hola, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas? O lo etiqueta tal vez en alguna foto, en algún lugar, o en algún evento, o en algún recuerdo, que ahorita está muy común en Facebook acerca de los recuerdos. Sí. ¿Okay? Entonces hablamos de que tiene muchos amigos, sí, pero tiene muy pocas interacciones. Seguramente es un perfil falso. Es un perfil que únicamente empezó a agregar gente, como para llenar ese vacío y poder interactuar con otras personas o conocer a otras personas que muy posiblemente vayan a ser sus víctimas o víctimas de un ciberacoso o en este caso de grooming. La información del perfil que no se puede demostrar, ¿ok? Como les decía, yo por ejemplo soy muy apegado a eso de no poner tal vez ubicación real, ¿no? Entonces va a ver Facebook con, bueno, él dice que es del Estado de México, pero ahí pone que vive en Dubái. O dice que tiene 13 años, pero aparenta tener como 15 en su perfil, ¿no? O dice que está en la escuela, pero no maneja fotos en esa escuela o con un grupo de compañeros que yo conozca de esa escuela. Entonces esto nos puede dar la idea de que es un perfil falso. ¿Sí? Nombres extraños, nombres raros, nos puede también orientar a que es un perfil falso. ¿Sí? No sé si está aquí alguna duda. Solo preguntar, el grooming es entre niños, entre adultos que acosan a niños, ¿no? Y generalmente, o siempre, en la mayoría de los casos, ellos van a ocultar su identidad.
porque, bueno, hay casos donde los adultos no ocultan su identidad y terminan enamorando a niños o terminan enamorando a niñas. Eso también entra dentro de lo que es el cibergrooming. Podría entenderse como cibergrooming, pero no estaría especificando esa parte donde dice que es el engaño o ganarse la confianza del niño, aparentando ser un niño. Entonces, vamos a hablar que es un caso de pederastas, perdón. Sí, obviamente es un delito hacer ese tipo de situaciones, pero no va a encajar el perfil de una persona que está cometiendo grooming. Ok. ¿Pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? No. Ok. Bueno, avanzamos. En el estado de Oaxaca, es muy importante verlo, no contamos con un apartado que diga explícitamente grooming o ciberbullying en cuanto a delitos en nuestro Código Penal, pero sí tenemos un artículo que es el 241. Se los voy a citar, bueno, lo cito aquí, lo leo. Como delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual que no sea cópula, o la obligue a observar cualquier acto sexual a través de medios electrónicos. Okay, aquí, cuando hablamos de medios electrónicos, estamos hablando de computadoras, celulares, tablets con acceso tal vez a Internet. ¿Okay? Estamos hablando aquí que se genera este tipo de conducta y que sí puede ser sancionadas en el estado de Oaxaca. Nos apegamos a él. Les dejo igual el link del que lo tomé. El Código Penal lo puedes encontrar en la sspo.gov.mx, ahí en la portada pones Código Penal de Oaxaca, buscas el delito de acoso sexual y nos va a aparecer esto. Y supongo que en cualquier estado igual debe haber un artículo donde especifique qué es lo que acontece, ¿no?, con las personas que realizan el grooming. Queremos suponer que sí, en cada estado debería de existir un artículo de qué podría pasar con la persona que cometía ese tipo de conductas, pero lo real es que no en todos los estados aparece, inclusive en el Código Penal, creo que aún no está especificado correctamente lo que es el grooming, aunque debería hacerlo porque es una conducta que aunque tal vez años atrás no se ejercía o no se lograba concretar, actualmente sí la necesitamos porque es algo que está pasando, es algo real, es algo verídico, que está sucediendo no solo en México, sino en muchos otros países. Países como Argentina, que ya tienen, por ejemplo, su ley anti-grooming, eso es muy beneficioso para ese país. Tal vez deberíamos de tener algo y nuestros diputados, senadores, deberían de trabajar en promover este tipo de leyes, a favor, obviamente, de las personas que podemos llegar a ser víctimas de este delito. Más bien de los niños que pueden llegar a ser víctimas de este delito. Por otro lado, tenemos la Unidad de Policía Cibernética, la Unidad de Policía Cibernética de Oaxaca, ¿sale? ¿Cuál es la misión? Prevenir, detectar y combatir conductas delictivas a través de las TIC, que son computadoras, que son dispositivos ligados a Internet o con acceso a Internet. ¿Sí? Todo lo que sea TIC, dispositivos ligados a Internet, va a estar dentro de las TIC, con la finalidad de hacer del espacio cibernético un entorno seguro. Aquí también, pues, no sé si luego les puedo pasar las diapositivas, les dejo los números de atención, por ejemplo, el Messenger, en el que pueden acceder para poner alguna denuncia, correo electrónico o alguna página para alguna queja o denuncia también. No sé si tengan alguna otra pregunta, yo creo que hasta aquí estoy. No sé si tienes alguna duda, ¿no? Vamos a recordar entonces, o terminar con una breve anécdota. No sé si recuerdan ustedes a Caperucita Roja. Sí. El cuento de Caperucita Roja lo podemos adaptar muy bien a este tipo de situaciones que se están dando de forma virtual. Recordemos que Caperucita Roja era una niña que vivía con sus papás, que fue a visitar a su abuelita y en el camino se encontró con un lobo. Un lobo al que le platicó a dónde iría, qué es lo que haría y por dónde se iría. Inclusive el lobo le sugirió un camino más largo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ganó la confianza de Caperucita. Al llegar a la casa de la abuela, Caperucita se encontró con el lobo disfrazado de su abuela y le preguntó, ¿qué ojos tan grandes tienes? El lobo le contestó, es para verte mejor. ¿Qué uñas tan grandes tienes? Son para agarrarte mejor. Y bueno, concluyó diciendo, ¿qué boca tan grande, qué dientes tan grandes tienes? Y el lobo contestó, es para comerte mejor. Es algo que está pasando actualmente en las redes sociales. Las personas adultas son lobos disfrazados de niños
que buscan obviamente ganarse la confianza de estos para después comérselos, ¿sí? Para después tenerlos en sus manos y obviamente pues cometer actos horribles o atroces, enfermos y perversos contra los niños. Entonces es muy importante pues cuidar a nuestros niños, ¿no? A nuestros más pequeños de la casa. No sé si hay alguna duda hasta acá, puedo contestar preguntas si se tiene alguna. Bueno, por el momento pues parece que no hay ninguna duda. No sé si alguien quiera preguntar algo, si haya quedado el tema claro, las personas que nos están viendo, si quieran preguntar, está el segmento de preguntas. Vamos a dar, no sé, ¿qué te parece? Unos 30 segundos, no, 1 minuto para que pregunten y ya así contestar si hay alguna duda. La verdad, pues agradecerte por la invitación que te hicimos, agradecerte porque pues estás aquí y nos ampliaste un poco el panorama. Igual no sé si puedas dejar de compartir pantalla. Y así ya te puedan ver. Ok, pues sí, darte muchas gracias por estar con nosotros, por ampliarnos el panorama, aclararnos los puntos, porque realmente yo englobaba el ciberacoso con todo, o sea, todo. El ciberacoso para mí era grooming, ciberacoso para mí era ciberbullying, o sea, todo lo generalizaba. Pero ya que lo seccionaste, me queda muchísimo más claro. Y pues tenemos que todo parte a partir de un tronco en común, el ciberacoso. Y dentro del ciberacoso podemos tener ciberacoso entre adultos, podemos tener ciberbullying, podemos tener grooming, podemos tener sexting, también podemos tener los famosos retos virales que se están haciendo ahorita en las redes sociales, como hace unos años fue, por ejemplo, la ballena azul, no sé si lo recuerdes o tienes conciencia de este juego, en el que hacían que los niños cumplieran un reto de 50, bueno, una serie de 50 retos, en el que al finalizar decían que el último reto era suicidarse. ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Inició en Rusia, me parece, pero afectó pues, a muchos adolescentes en nuestro país. Entonces, también son cosas que vienen a partir del ciberacoso, porque generalmente alguien promueve ese tipo de conductas para divertirse y para hacer que otras personas se lastimen. Sí. ¿Alguna otra duda, Pamela? No, creo que nada más te siguen dando las gracias por la información y bueno, esto sería todo. Agradezco a cada una de las personas que estuvieron en contacto y que pudieron ver este en vivo. Los invito a que lo difundan porque es una información que realmente necesitamos saber. Nosotros como adultos no podemos andar a ciegas, como tú decías, en las diferentes aplicaciones que ya se manejan o diferentes redes sociales, Snapchat, TikTok, todas esas conocerlas para poder estar al pendiente de nuestros niños. Sí. Y bueno, terminar recalcando que es muy importante la comunicación con nuestros hijos. ¿Sí? Eso es una parte fundamental que siempre debe existir en nuestra familia. Hacer que nuestro hijo tenga la confianza de comunicarnos las cosas que le están sucediendo, porque muchas veces los niños se las callan por temor, se las callan porque no saben si los van a castigar, si los van a regañar, o si la conducta que tengan sus papás hacia ellos puede ser aún peor que la conducta que tal vez estén teniendo de parte de sus amigos o que estén teniendo a través de las redes sociales. Entonces, súper importante una comunicación con tus hijos, ¿vale? No una comunicación donde los tengas hostigados de ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Una comunicación tal vez de amigos. Hola hijo, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Cuéntame qué es lo que te pasó o qué hiciste. El niño solito se va a desenvolver y el niño no te va a poner trabas. Obviamente al principio, si tú no eres una persona que acostumbras a estar comunicado o tener pláticas con tus hijos, pues sí va a extrañarse el niño y tal vez se cierre un poco. Pero a partir de que tú empieces a hacer esto como algo cotidiano, como algo habitual, y platicar unos 10, 15, 20 minutos con tus hijos, pues va a hacer que el niño, pues en cuanto llegue al colegio ya sin necesidad de decirte o preguntarle cómo le fue o qué fue lo que hizo, él solito va a llegar y te va a contar porque va a tener confianza en ti. Entonces es importante comunicación con nuestros hijos y hacer que nuestros hijos confíen en nosotros.
¿Vale? Sí. Bueno, pues ya sin más, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a nuestro siguiente segmento. Se va a llamar Influencia en las redes sociales. No se lo pierdan, de verdad, todas las secciones que hemos tenido son muy importantes. La anterior conocimos cómo se manejan las redes sociales y ahorita ya aprendimos acerca de lo que es el ciberacoso en general, todo lo que engloba, y más adelante vamos a seguir aprendiendo más cosas que ahorita son de vital importancia por lo que estamos viviendo y por lo que viene más adelante. Así que los invito, no se lo pierdan. Y nuevamente te agradezco, licenciado Eduardo, por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación de Siempre Alerta y colaborar con nosotros por el bienestar de nuestros niños. Gracias a ti por la invitación, Pamela. Bueno, Todos ustedes. También Irving se divirtió. también nos despedimos porque igual estuvo colaborando. Muchas gracias por participar. Irving, ¿se llama? Sí, gracias Irving. Nos vemos. Fue muy, muy, muy bonito estar con ustedes. Hasta luego. Mucho hasta luego.